Hola, buenas, soy Iván Campos y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un programa de radio en el cual presenté mi libro La Espada de la Comprensión allá por el año 2018, a principios del año 2018, quiero decir, en el cual es Mundo Insólito Radio. Magnífico programa de radio, si queréis escucharlo. Presentado por Juan Carlos Baruque. Este programa, digamos que da una serie de claves que son paralelas al libro y que pueden ser bastante interesantes para aquellos que hayáis leído el libro y para aquellos pues que no lo hayáis leído, porque tiene elementos propios. Así que os dejo en cómo, clavando la espada de la comprensión, ilumina un mundo insólito. Buenas noches y bienvenidos a todos los oyentes, a todos los presentes y a todos los ausentes que también están presentes. Os habla Juan Carlos Baruque Hernández y esto es Mundo Insólito. Hoy el Mundo Insólito Radio Iván Campos nos sumerge en la profundidad del aprendizaje con su creación literaria La Espada de la Comprensión. Iván Campos, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, señor Juan. Es un placer estar en tu programa. Es un placer para mí volverte a tener aquí y volver a intentar conversar y comprendernos mutuamente. Antes de empezar con la parte que nos traes, me gustaría que te definieras un poquitín para los oyentes que aún no te conocen. Bueno, pues a ver, soy un profesional del sector audiovisual, he dirigido documentales, películas, soy asesor, orientador, mentoring, artista marcial, divulgador, entre otras. Entre otras muchas cosas, ¿no? Exacto. Perdón. Bueno, pero hoy lo que nos ocupa, como dijimos hace meses, es el libro que tenías en proyecto que ya está viendo la luz y que se llama La Espada de la Comprensión. Iván, dos cosas. Yo creo que para mí al menos son importantes, justo antes de empezar el libro. Una es una cita que pones ahí, que es: el arroz es como la vida, aunque se pase, te lo comes. Sí, cierto. O sea, si tú estás en la vida y se pasa, aunque no quieras, te lo vas a comer. O sea, tú vives y puedes estar esperando a que se acabe o haciendo algo hasta que se acabe. A fin de cuentas, como vivas tu vida, depende, es tu decisión. Lo que pasa es que aquí la mayoría de la gente, como habrás podido observar a lo largo de tu vida, parece que no se da cuenta de ese pequeño detalle y vive esperando algo. Y cuando lo que tienen que comprender es que ese algo tienen que producirlo ellos. Porque, sinceramente, Juan, esperar implica que antes has hecho algo. Si tú esperas y no has hecho algo, por mucho que esperes no se va a producir nada. Pero ojo, si has hecho algo, al cabo del tiempo de esperar se verá la reacción a aquello que has hecho anteriormente. Y entonces se ejecutará algo. Pues esta cosa tan simple parece ser que muchos seres humanos no lo han entendido. Y luego hay otra forma de ver las cosas. Si eso que has hecho antes es negativo, evidentemente lo que esperas va a ser negativo también, supongo. Sí, ley de Newton. Toda acción tiene una reacción equivalente. O sea, también nos podemos ir más atrás en el tiempo. Uno es responsable de sus actos y de las consecuencias de los mismos. Ejemplo. Evidentemente. Tú salvas a un asesino. Uh-huh. Luego ese asesino mata
a 5 personas. Si tú no lo hubieras salvado, esas 5 personas se hubieran salvado. Por eso hay que ser conscientes de las consecuencias de nuestros actos. Hay que ser conscientes antes de hacerlos, ¿no? Sí, porque a ti que te gusta jugar al ajedrez, hay una cosa que se llama visión de rayos X. Sí, señor. Y se podría aplicar mucho a la vida que tenemos nosotros, porque claro, tú ves el peón, pero lo que tienes que ver es lo que hay detrás del peón. Pues aquí la gente ve la situación, actúa sin pensar o sin comprender lo que está haciendo, y luego se quejan. Pero vamos a ver, si esto es consecuencia de lo que habéis hecho, si hubierais usado la cabeza con ese atributo que es el neocortes, esa maravilla de la naturaleza que nos dotó, como seres racionales, esto no se hubiera producido. Claro, la mayoría de los males que tenemos en nuestra sociedad, y creo que a nivel mundial también, es porque unos individuos actúan sin pensar o no son conscientes de lo que hacen. Yo por lo menos lo veo así. Uh-huh. La otra cosa que te comentaba que me ha llamado mucho o me ha causado suficiente curiosidad como para preguntártelo es, no sé si decirlo preámbulo, este no es el libro en el que pensé, pero es el que acabé escribiendo. Sí, porque yo me encontraba escribiendo otra cosa, una novela de ficción, una novela de espías. Hace 2 años estaba escribiendo un trabajo de tipo novela negra espionaje, pero se produjo una especie de sincronismo o destello, como quieras llamarle, una situación en la cual me encontré con viejos papeles y con papeles nuevos, porque claro, mucho del material una parte pequeña de este libro eran artículos que escribí para un blog que ya no existe, que desapareció porque era plena crisis económica, el apocalipsis estaba en su auge, y claro, el blog duró 2 meses. Entonces claro, pero ese trabajo estaba, y luego pues me encontré con otros textos y ensayos que había ido escribiendo a lo largo de los años. Digamos que fue un cúmulo inesperado de 10 años de trabajo que iban por ahí pululando, que estaban dispersos, y de esas casualidades de la vida que encuentras una cosa y te lleva a otra. Entonces aparqué la novela de espías, que tengo el borrador y que algún día acabaré. No, ¿verdad? Sí. Y empecé a forjar la espada, pero vamos, es una especie de proceso sí, un proceso metalúrgico alquímico. Uh-huh. Y digamos que es una suma de diferentes campos en los que yo he trabajado. Porque yo he trabajado en sociología, he trabajado en antropología, he trabajado en filosofía, he trabajado en psicología, he trabajado en budismo, sí. He trabajado en neurolenguaje, en ejercicios de visualización, poder mental y otros muchos mercados que por motivos de nuestro mal y precario mercado laboral, pues tú tienes que ir reciclándote. Sí, claro, normal. Tú con Bobby Fischer y Gasparov pues lo tienes bastante fácil, pero fuera en el movimiento continuo del inestable e inexistente mercado laboral, pues tienes que ir marcando la diferencia con los otros 500 que tienen tus mismas capacidades y tu misma preparación, y algunos son mejores que tú, pero no son conscientes de ello. No son conscientes. Y te voy a decir una cosa, con Bobby Fischer lo tengo más fácil porque por desgracia ya no está. No, pero era un genio, o sea, a mí me gustaba mucho, era una máquina. En el ajedrez se le definía como un encontrador de jugadas. En situaciones difíciles, casi imposibles para cualquier otra persona, este buen jugador, genial jugador de ajedrez, encontraba una salida increíble y ganaba muchas partidas de una forma impresionante. Iván, vamos a centrarnos en el libro La espada de la comprensión. La comprensión, Iván, es una espada de ¿cuántos filos? La comprensión es una espada que te permite separar lo útil de lo inútil, lo vacío de lo lleno, equilibrar al guerrero. El guerrero pelea en el corazón. Si apacigua su corazón, apacigua el mundo, pues tu interior es un reflejo de tu exterior y tu exterior es un reflejo de tu interior. Trae la paz y el equilibrio y la hegemonía a todos a quien les rodea. Jura no hacer daño a nadie. Sí. Y perdona. Traer la paz a todos. Esto... Sí, es de mi libro. Sí, es que me sonaba. Por desgracia ya sabes que no he podido leerlo en su totalidad como me hubiera gustado y con el detenimiento que merece.
esto que has dicho tan fácilmente... Es un trabajo de años, ¿eh? A mí me costó 30 años. Ahí, No te lo juro. ahí es donde iba yo. Esto que has dicho tan fácilmente, con esta locuacidad, hay que pensarlo, meditarlo y asumirlo. Hombre, yo me tiré 10 años en un monasterio budista y pillé una idea. Y lo que me queda aún de comprender, ¿eh? O sea, yo creo que no sé nada aún. Simplemente tuve la suerte de poder entender algo. O no me gusta pillar algo porque pillar implica coger. Y realmente no cogemos nada. Porque lo único que hacemos es comprender. Como decía un viejo sabio, si quieres ver con claridad, deja de opinar. Porque al dejar de opinar, pierdes la contaminación externa que no es tuya. Para poder ver con claridad. Lo que te iba a decir antes, que esto que te he comentado es de una conferencia que se llama, bueno, que se llama La Espada de la Comprensión, pero tiene un subtítulo que es el desarrollo del guerrero. Y es paralela con el libro. Es decir, yo el libro lo presento físicamente el 5 de abril en Café Omni Valencia, no sé si lo conoces. He visto carteles vía online, sí, por las redes sociales. Sí. Y daré una conferencia con esta, donde se desarrollará esto que he dicho, analizando el ser humano, el ser, el conjunto, el individuo. Mira, el individuo y el conjunto. El conjunto está formado por individuos. El individuo marca la diferencia. Pero lo que también tenemos que comprender es que el ser humano no es más que una focalización del ser. Entonces, si comprendes lo mínimo posible, podemos comprender lo máximo posible. O como bien decía Miyamoto Musashi en la parte del libro que te has leído, comprendiendo todo lo que existe, podemos comprender todo lo que no existe. Sí, es una parte bastante importante y vamos a explicar que el libro está dividido en 3 partes y que forma una primera parte de otras 3, ¿no? Sí, este libro, cuando lo estaba terminando, me di cuenta que era muy, muy amplio y complejo. Entonces lo he tenido que dividir en 3 libros, es una trilogía. Este es el primero, que es La Espada de la Comprensión, y luego hay otros 2 más que los tengo, son 2 borradores que iré puliendo y posiblemente, como muy pronto el segundo saldrá a finales de este año, como muy pronto. Porque, como tú bien sabes, un buen vino tiene que dejarse reposar, madurar y evolucionar. Si no, se puede convertir o en un mal mosto, un aceptable o pésimo vinagre o un magnífico reserva. Iván, ¿la realidad existe? ¿No existe? ¿Qué es la realidad? La realidad es lo que es real, lo que pasa es que cada uno la percibe de una forma totalmente diferente. A ver, ejemplo, tú interpretas según lo que sabes. Si tú no sabes nada o no comprendes nada, no puedes comprender lo que te dicen. Ejemplo, la Edad Media. La Edad Media teníamos un reducto de cultura que era el clero, una fuerza política que era la aristocracia, que eran analfabetos prácticamente, no sabían leer ni escribir, salvo los familiares que iban destinados al clero, y un 98% de la población que era mano de obra. Claro, tú trabajas y cuando te mueras lo tendrás todos en el cielo. Y pórtate bien o irás al infierno. Bueno, que yo recuerde, hasta el siglo IV el infierno no existía. Y si nos vamos más, empezamos a analizar el Antiguo Testamento, este es el reino de Lucifer, el ducado de Lucifer. Pero bueno, no vamos a meternos a interpretar la mitología judía. Sí, porque si no tendríamos una ardua tarea. Ya te digo, sería muy, muy largo. Pero lo que te quiero decir es que si tú sabes poco y no tienes capacidad, porque, ojo, tú puedes tener 0 cultura y tener una velocidad de reacción increíble. De hecho, lo he visto gente que tienen 0 formación, pero una capacidad de comunicación y de networking que les ha permitido llegar más allá. Y hay gente que no ha podido tener formación y ha llegado más allá. Ejemplo, Stephen Jobs. Stephen Jobs solo estuvo 6 meses en la facultad, 3 matriculado y 3 aprendiendo diseño gráfico. Después cambió el mundo de la informática. O sea, no tenía una formación reglada, pero tenía una inquietud y un impulso que le llevó a buscar el conocimiento. O sea, conocimiento, señores, y lo digo desde el corazón, no es tener un doctorado en la pared. ¿Por qué? Porque tú puedes ser doctor y ser un cazurra. Has demostrado que estudias bien. Ahora bien, tú puedes tener una formación mínima, pero haber trabajado en la NASA, que ha pasado. O sea, de hecho, hay un individuo que, no sé si puedo decir su nombre. ¿Puedo decir el nombre? Te voy a decir, es tu problema. No, a ver, por ejemplo, Eduardo Lureña no es ingeniero, no es doctor, es trabajador social y pasó las pruebas de la NASA. Eso demuestra que tiene una gran inteligencia emocional y una capacidad
para enfrentarse a situaciones adversas y solucionarlas. Ujú. Cosa que los otros doctores no pudieron hacer. Inteligencia emocional, importante. Sí. Has leído el libro, ¿no? Uf, es de Daniel Goleman, sí. Pero no hace falta leerlo, porque ya está desfasado. O sea, el neuromarketing y las ciencias de PNL que nacieron a partir de ese libro de Goleman ya lo han superado. Bueno, No hace falta... es que tiene sus añitos, ¿eh? No, pero quiero decir que ha avanzado tanto la ciencia de la comunicación, y digo comunicación porque es el proceso de expresarse, que realmente los trabajos que cimentaron el neuromarketing ya se han quedado desfasados. Ahora tenemos ingeniería social. O sea, yo te convenzo de que esto es bueno. Nuestra situación social actual es un claro ejemplo de estructuración y manipulación social. Y ojo, no te salgas del guión que te llamarán machista, o te llamarán semófobo, o te llamarán homófobo. Oiga, que yo solamente estoy diciendo algo que es real, que lo dice. O sea, vamos a ver. Cuando algo que dice la RAE te dicen que es mentira, aquí tenemos un problema. Te podrá gustar más o te podrá gustar menos, pero es la versión oficial. Igual que el artículo 14 de la Constitución. Todos somos iguales ante la ley. En cuanto un artículo inferior al 14, o sea, el 20, el 30, el 40, dice algo que contradice el 14, no puede, porque por la forma en que está estructurado, los artículos de menor a mayor tienen prioridad. Entonces se están creando leyes ilegales. Claro, repito, si tú tienes una masa de población adoctrinada en un esquema mental que no se sale de ahí, por mucho que haya gente que tenga inquietudes y les explique, no lo van a entender. O por ponerte un ejemplo, tú intenta explicarle a alguien de tu ciudad que no le gusten estos temas qué es un chemtrail. Uh-huh. ¿Tú te puedes creer que hay gente que no sabe lo que son los chemtrails? Y además mucha, ¿eh? Sí. No, pero además sí, mira, ahora te voy a comentar un caso que le ha chocado a la mujer. Llevamos teniendo lluvias por estas tierras unas semanas y otra también, aparte de alguna nieve y algún granizo. Casualmente ayer vio estas estelas por el cielo y hoy ha amanecido un día luminoso de alucinar. ¿Casualidad? Sí, ¿Casualidad? No, para nada. Mira, hoy ha pasado aquí lo mismo. Llevamos 3 días con frío, pero porque es la temperatura que tiene que hacer aquí. Uh-huh. Estábamos a 7, 8, 6 grados. Y de repente esta tarde me empiezan a fumigar y empieza a subir la temperatura. A ver, yo no soy químico, pero digo yo que tirar metales pobres en la atmósfera no es muy inteligente. Más que nada porque luego te los comes filtrados en las verduras y cuando caen los seres humanos, a lo largo de décadas de comunicación, producen las enfermedades degenerativas como el Alzheimer, conocido como Alzheimer. Uh-huh. Bueno, o sea que telita. Pues claro, yo pienso, bueno, yo creo que pensar es un gran invento. Y además es un gran acierto. Vamos a retomar el hilo porque nos estamos yendo por otros lares interesantes también, pero que no... Pero Juan, aunque no te lo creas, sí. Esto está relacionado con la comprensión. Porque si tú comprendes lo que te están contando, sabes obrar en consecuencia. Si tú no comprendes lo que te están contando y crees lo que crees que es o lo que crees que son, no vas a obrar en consecuencia y elegirás mal. Y al fin de cuentas, el único poder que tenemos los seres humanos es el de poder elegir sí o no. ¿Me lo como o no me lo como? ¿Me lo pongo o no me lo pongo? ¿Invierto o no invierto? ¿Es una buena idea meterse en una hipoteca? Ese es el poder del ser humano, el de poder elegir. Si tú no comprendes lo que te cuentan, vas a elegir mal. La espada de la comprensión está dividida básicamente en 3 partes y tiene como hilo principal la espada. Creo que hay algunos relatos muy interesantes, yo he oído un par de 3 de ellos y me han gustado ciertamente, pero el primero con el que abres el libro básicamente es el santo de la espada, ¿no? Sí, Miyamoto Musashi. Este hombre cambió el uso de la espada. Él creó la escuela de las 2 espadas y evolucionó la técnica de la espada en unos niveles que hasta hoy en día son sorprendentes. Porque desarrolló una técnica de lanzamiento de Shuriken, que es la espada corta, que pudo vencer, o sea, le salvó la vida. O sea, es una as en la manga, pero ¿qué pasa? Que si fallas te quedas desarmado y mueres, porque el otro te va a liquidar. Pero claro, en distancia corta y en un momento decisivo, te salva la vida, porque mata al otro.
Este hombre tuvo un desarrollo espiritual, pero a lo largo de décadas, porque este hombre sobrevivió a 6 batallas encarnizadas. O sea, la media de vida de un samurái era de 21 años, y él consiguió llegar a los 50 y murió de un cáncer de estómago. Mató oficialmente a unas 320 personas, pero es mentira porque mató más, porque en las batallas no se podía contar los cadáveres. O sea, y digamos que evolucionó y plasmó su filosofía en lo que sería el libro de los 5 anillos, que es un libro que tú lo lees hoy en día y es totalmente vigente. De hecho, en su día, cuando escribió este libro, omitió las normas de escritura japonesas del siglo XVI. Y es un libro que prácticamente parece que haya sido escrito hoy, por la forma en la que está escrito. Y te explica unos conceptos filosóficos, no, sino de comprensión y sentido común para aplicarlos a la vida. O sea, la espada es una extensión de la mente. Si tú sabes manejar la espada, pules y estilizas la mente. Y aparte, pues es un manual de supervivencia, porque este hombre se tiró años en un bosque. Prácticamente era un mendigo. La única diferencia es que llevaba espada. Entonces, digamos que llegó a niveles de comprensión que en su siglo pues no eran normales. O sea, no era como Tesla, alguien que se adelantó siglos a su momento histórico. Es así de simple. Una de las frases que tienes en este primer relato, por así llamarlo, dice: el padre no soportaba mirarse en el espejo que era su hijo. Sí, porque el padre consideraba que él era arrogante e engreído, cuando eso era del padre. Es decir, cuando tú reconoces algo en otro, es que lo conoces, por lo tanto tú lo has experimentado y lo has poseído. Es decir, cuando tú ves a alguien que dices, joder, es un capullo, eso quiere decir que te estás mirando en un espejo. Y lo que tenemos que hacer es romper el espejo. Porque solo reconoces aquello que conoces. Si tú no conoces la maldad, tú no puedes reconocer la maldad. Ejemplo, cuando llegaron los criminales del Reino de Castilla, y digo criminales porque eran gente condenada a muerte, que le dieron a elegir: o te vas en esta expedición a muerte a las Indias con un tal Cristóbal Colón, o te ejecutamos. Claro, ¿tú qué elegirías? Ya. Pues llegaron allí, los nativos, los auténticos americanos, cuando bajaron del barco, no reconocían la maldad en estos hombres, porque, vale, ellos también tenían su telita, es decir, porque los sacrificios que hacían, o sea, esos maratones de sacrificios humanos que hacían a sus dioses, también tela. Pero eran conceptos totalmente diferentes, porque, por ejemplo, para ellos el oro no tenía el valor que tenía para ellos. Entonces, claro, si tú no reconoces el mal en el otro, es que no lo has vivido ni experimentado. Esa es la comprensión. Se llama experiencia también. Exacto. O sea, si tú no has experimentado nada negativo, ¿cómo vas a reconocerlo cuando te encuentres con ello? Entonces, muchas veces nos chocan cosas que son nuestras y que no nos gustan, pero las vemos en otro y nos chilla. Y eso es un trabajo también, un trabajo interno humano, de esto es lo que yo tengo que mejorar. Tengo una pregunta. Dime. Cuando tú ves el mal en otros, ¿significa que tú lo has vivido y ya no lo tienes? Se pueden dar los dos casos. O puedes haberlo experimentado, como puede ser el caso de los politoxicómanos, que mayoritariamente se suelen meter en proyectos de recuperación humana para ayudar a la gente. Ellos suelen reconocer el problema en los otros. Sobre todo con el tema de la cocaína, la heroína. Lo primero que cuando alguien con recursos llega a un centro de desintoxicación, mayoritariamente todos los que trabajan ahí, casi todos, han sido toxicómanos. Porque saben lo que es, por lo que están pasando, y es más, saben dónde esconde las drogas el otro, y pueden encontrarlas. Si te fijas, cuando vayas a centros así de adicciones, la mayoría de los trabajadores sociales han sido toxicómanos. No todos, porque habrá gente que vocacionalmente quiere ayudar a los demás, pero solamente el que ha sufrido ese mal es el que luchará contra él. Y ahí se pueden dar dos casos. O bien que lo superen y dediquen su vida a ayudar a los demás, o que no lo superen y sean adictos a aquello que siguen consumiendo y que no pueden dejar porque les suple
Es una dependencia mental y física. Entonces, bueno, también depende de la sustancia, ¿eh? No, estamos que quede claro que estamos generalizando, porque drogas hay para parar un tren. Sí, pero no. como ejemplo tampoco viene mal. El 1604, a los 21 años, Musashi salió de la oscuridad, volvió a la ilusión de la civilización. A los 21 años, este buen señor ya había estado 4 años vagando sin dinero y armadura y solo practicando el arte de la espada. Una experiencia tremenda con 21 años, ¿no? Sí, ten en cuenta que desde muy pequeño le pegaron. O sea, estamos ante un perfil casi psicopático. Ejemplo, niños maltratados. En adultos suelen ser maltratadores. ¿Por qué? Porque la zona del cerebro, que se supone que es el afecto, está dañada, o mal estimulada, o mal desarrollada. También se puede dar con los abusadores sexuales. Mayoritariamente han abusado de ellos. Entonces, la forma de expresar el afecto es por medio del abuso. Ejemplo de ello, 50 sombras de Grey. Es un individuo que abusaron de él cuando era pequeño, entonces la única forma de expresar y comprender el afecto es por medio del dolor. O también, si quieres rizar el rizo, nos vamos a Marqués de Sade, que dijo: no hay placer sin dolor y no hay dolor sin placer. Y si quien lea los textos de Sade, que es que no coma nada antes, porque hay algunas partes que pueden ser bastante duras. Bueno. En 1612, a la edad de los 29 años, llegó a Shimonoseki, que no tengo ni idea de lo que es. Es un pueblo. Pasó 2 años buscando combates, pero solo mató a guerreros sobrevalorados en el arte de la espada. O sea, no buscaba... ¿Qué buscaba? ¿Un poquitín el ego de sobreponerse a los demás? No, a ver, él... No. Matar era un efecto secundario. Él buscaba perfeccionarse en el arte de la espada. Él salía una media de 2 duelos al mes. O sea, para él matar no... Vamos a ver, en el budismo, bueno, según la escuela budista, hay en el karma se entiende de que no es el acto, es la intención del mismo. O sea, este hombre no acumulaba karma negativo al matar a otro samurái porque él no quería matarles, él solo quería perfeccionar el arte de la espada. O sea, no es el acto en sí, es la intención del acto. O sea, yo no quería matar a ese perro. Yo iba conduciendo y el perro se cruzó por medio del coche sin mirar la carretera. O sea, no es culpa mía. Yo no quería matar al perro, por lo tanto mi acto no acumula karma negativo. Sin embargo, el perro ha acumulado un karma negativo y se ha muerto. ¿Por qué? Porque ha cruzado sin mirar. Aquí... También es verdad que... Sí, dime. No, que también es verdad que el perro no piensa, nosotros sí. Bueno, no lo sabemos. No, te digo una cosa, el perro está en el aquí y el ahora. Está en el momento presente. Sí. O sea, no piensa ni en el pasado ni especula sobre el futuro. Aquí hay, Iván, 2 frases que me gustan. Comenzó a escribir: precisión es una cualidad para ver lo que realmente hay. Sé consciente de lo que no está a simple vista. Céntrate en encontrar el auténtico camino. Sí. El camino del samurái es el camino de inmediatez. Ve directamente por lo que quieres. Tú puedes ver a un mendigo, pero resulta que luego ese mendigo es un maestro zen. Por ponerte un ejemplo. O tú puedes ver a una mujer barriendo en la calle, que es muy común hoy en día, una de estas mujeres que van, bueno, no sé, aquí en Valencia pues hay equipos de limpieza, van de verde y van limpiando por las calles. Lo que antes eran los barrenderos que iban de naranja, no sé si te acuerdas. Bueno, pues resulta que si tú empiezas a preguntar, te dicen: no, yo es que soy licenciado en biología, no, yo soy doctor en matemáticas. Y es una mujer que está barriendo en la calle porque no encuentra un trabajo cualificado para el que está preparada. ¿Ves lo que no aparece ser, pero es? Pero está a simple vista y nadie lo ve. Tú ves a una mujer que está fregando el suelo, vestida de verde, para el Ayuntamiento de Valencia. O vas al McDonald's y el que te está poniendo hamburguesa, que yo recomiendo no comer comida basura, por el bien de todos nosotros. Y resulta que el que te está poniendo la hamburguesa es ingeniero químico y no ha encontrado trabajo en su especialidad. Y tiene que estar ahí porque no se genera un trabajo de calidad, solo se genera trabajo basura. O sea, ¿ves lo que aparentemente está, pero no ves? O sea, aquí tenemos dos contradicciones. Bueno, aquí tenemos una cosa que es curiosa. Lo que parece es, aunque no sea. ¿Me entiendes? O sea, es una contradicción. Exacto, pero tú te lo vas a creer porque es lo que percibes.
pero no Es como no un bucle, ¿no? Lo que parece es, aunque no sea, parece es. Exacto. Pero vuelvo un poco al principio de antes de, si quieres ver con claridad, deja de opinar. ¿Qué es una manzana? Pero tú, en tu desequilibrio, porque ojo, nosotros vivimos en la o sea, la esencia del ser humano es la naturaleza. Somos seres naturales de esta naturaleza. ¿Qué pasa? Que cuanto más nos separamos de esa esencia, más civilizados somos en lo que sería un esquema mental, que no es el nuestro, es el que nos han enseñado, el que se ha desarrollado y, sinceramente, dista bastante de las leyes naturales. Entonces, ya nos separamos de la naturaleza. Y luego estamos en el desequilibrio, porque a medida que nos separamos de la naturaleza, vamos entrando en un desequilibrio. Y ese desequilibrio es porque nos están saturando más un hemisferio, el hemisferio izquierdo, más que el hemisferio derecho. Porque si tú estás especulando sobre lo que has hecho e intentando especular sobre lo que harás, no estás aquí y ahora y no te preocupas de lo que te rodea. Cuando solo tienes el momento presente. Solo puedes actuar ahora. Solo podemos hablar tú y yo ahora. Lo que haga mañana ya es otra historia, porque puede pasar o no. Es una especulación. En principio hablo de esta lógica o de este esquema en el libro. Y cuanto más comprendes la naturaleza, más comprendes el funcionamiento del ser humano en lo que es todo, porque tú eres una parte del todo. Entonces, si tú estás mal, que eres una pequeña parte del todo y una parte tiene todas las propiedades del todo, ¿qué está pasando entonces en el todo? Uh-huh. ¿Nadie ha pensado en eso? O sea, si tú como ser humano estás mal y tú tienes las propiedades de todo lo que te rodea, del conjunto del que formas parte, ¿qué está pasando en el conjunto? Ejemplo, hay unos roedores en Holanda que hacen cada 4 años la carrera de la muerte. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque si no, morirían por inanición. Entonces, hacen una carrera que es correr todos como los Sanfermines y tirarse por un precipicio. Y los que se van quedando por el camino, que no son los actos, biológicamente, son los peores, son los que repueblan la especie. ¿Por qué hacen eso? Porque si no morirán todos. Entonces, es mejor que se sacrifiquen una parte y que viva la especie. Eso es pensar en el ecosistema. Este roedor que no tiene inteligencia, como nosotros, es más consciente del ecosistema en el que vive que el ser humano sea consciente del ecosistema en el que vive. Porque, sinceramente, alguien que no sea de ninguna asociación naturista, piensa en el ecosistema en el que estamos viviendo. Piensa que está comiendo metales pobres cada vez que come fruta. Piensa que está respirando veneno. Piensa que le están fumigando cuando sale a la calle con metales pobres. Piensa que cuando se está lavando la boca con el flúor, que es con lo que se fabrica el matar a las ratas, lo ve normal. Hombre, a ver, si con esto es lo que mato a la rata, que se está comiendo el queso en mi despensa, ¿por qué me lo estoy metiendo en la boca? Es un ejemplo que estoy poniendo. Sí, somos inconscientes. Claro, no somos conscientes de o sea, y yo me incluyo, ¿eh? Sí. No somos conscientes de lo que hacemos. Mira, te voy a poner un ejemplo. En el siglo XI, ¿quién tenía...? Si te das cuenta, en el siglo XI, ¿quién sabía leer? Una minoría, ¿no? Uh-huh. Vale. Hoy en día, ¿quién sabe hacer programas informáticos? Una minoría. Uh-huh. Dentro de un siglo, todos manejaremos un programa informático, o sea, programas de programación. ¿Por qué? Porque ya no habrá sistemas operativos, los crearemos personalizados a nosotros. Y es más, con el avance de la neurotecnología, directamente nos conectaremos a la red. O sea, toda la tecnología que podíamos especular hace 10 años ya está desfasada y ya la hemos superado. Vamos a ver, si la capa de... ¿Tú te acuerdas de la capa de invisibilidad de depredador? Hace años. Pues ya existe. Bueno, existe hace 10 años o más. Por eso digo, que hace años. Por eso digo, todo aquello que podamos especular, nos falta imaginación. O sea, vamos a ver, todo lo que tú puedas comprar ahora mismo en última tecnología, lo que está guardado está años luz por delante. O sea, no lo podemos imaginar. Sí, yo Iván, tengo bastante claro que nos dan migajas. Esto es, una mínima parte de lo que en realidad existe. Se nos está yendo el tiempo. Bueno. Quería comentar sobre el libro que tienes varios relatos, bastantes relatos y escritos con una intensidad abrumadora.
Y bueno, que para una persona como yo, pues algunos tengo que leerlos un par de veces para sacar aquello que yo llamo esencia. Finalizó la clase y se fue a su jardín. Así termina el libro. Sí. ¿Qué es el jardín? Oh, mira, ejemplo, Albert Einstein. Albert Einstein se estaba muriendo y le dice a la enfermera que él cree que el jardín y el jardinero son la misma cosa, hablando de Dios. Uh-huh. ¿Entiendes? Sí. No hay una creación y un creador, no. Es totalmente el campo unificador. Todos formamos parte de un todo. En un principio toda la materia estaba formada en un único punto. Se produjo una reacción física y se produjo la gran separación. Y es lo que formó este universo, que está ahora mismo en una reacción física que acabará y formará otros universos. Ejemplo, tú coges una silla en la que estás sentado, la partes en 4 trozos y mandas un trozo a cada punta del universo. Seguirán estando unidos. Y es más, cada trozo de esa silla tendrá toda la información para reconstruir la silla entera. Fíjate tú, como que lo de que el jardín y el jardinero puede ser que sean la misma cosa. Seguramente lo sea. No, pero vamos a ver, Weshiva era un hombre ya muy mayor, pero murió ya a una edad avanzada. Pero es que cuando este hombre era pequeño, la gente iba con espada por la calle. Sí. Entonces, claro, este hombre vivió 2 guerras, mató a mucha gente. De hecho, si hubiera existido el libro Guinness, este hombre le fusilaron y esquivó las balas. Y eso lo podéis comprobar. O sea, y llegó a la conclusión de que, al igual que Miyamoto Musashi, de que la guerra ya no era... O sea, Miyamoto Musashi, cuando sobrevivió a la última batalla, no mató nunca más, porque se dio cuenta del gran error que era, o sea, el sufrimiento de décadas, el dolor. Comprendió que la espada podía servir para herir, pero también se debía usar para sanar. Entonces, si tú comprendes el uso de la mano espada, porque la espada es el manejo de la mente, cuanto mejor manejes la espada, más salvaje sea tu mente, podrás comprender y hacer el bien o el mal. Y créeme, es mejor hacer el bien, porque cuanto más des a los demás, más recibes. Exacto. Y es más, quien retiene no posee, al contrario, lo pierde todo. Solo tienes que ver cómo han ido evolucionando los títeres políticos. ¿Dónde están ahora? No, mira los títeres políticos. O sea, son parias. O sea, tú realmente, ¿tú podrías dormir? No, piensa un poco, vamos a ver, la guerra de Irak del 2004. Aznar es cómplice de, creo que son 800.000 muertes en el tercer mundo. ¿Tú podrías dormir siendo cómplice de eso? Yo no soy Aznar. No, pero vamos a ver, es que yo no podría dormir. De hecho, si yo atropellara a un gato, esa noche no dormiría. Sí, tú no podrías dormir porque tú no lo harías. Exacto. No, tampoco te has visto en la tesitura, que es otro cantar. Iván, ¿este libro dónde se puede adquirir? Pues podréis adquirirlo el lunes de forma electrónica en Amazon y a partir del 5 de marzo se podrá comprar físicamente en Amazon y en eBay y en algunos puntos específicos que aún no han sido señalizados, pero sí. O sea, el lunes ya se puede comprar digitalmente y el jueves 5 de abril se podrá comprar físicamente. Pues y bueno, ya sabéis. Espero que os guste. Hombre, yo creo que cuando menos, por la curiosidad, se debe coger y luego ya sacar la esencia que tiene. Iván, muchísimas gracias por aportarnos este buen libro, La espada de la comprensión. Iván Campos, no os olvidéis, a partir del lunes en formato digital por las distintas redes que nos acaba de decir Iván. Iván, muchísimas gracias por todo, un fortísimo abrazo y esperamos tenerte nuevamente cuando lo desees o cuando saques la segunda parte, por ejemplo. Sí, no, ya te prometo que te avisaré. Para mí ha sido un placer hablar contigo y creo que hemos aportado algo tanto para que la gente empiece a pensar como jugando al ajedrez también. Muchas gracias por todo y un fuerte abrazo, Iván. Igualmente, Juan. Gracias. Hasta luego. Chao.